Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Estamos por la señal de streaming de Canal Capital transmitiendo Los Sabores de la Reconciliación, una iniciativa de la Fundación Colombia con Memoria apoyada por la Cámara de Comercio de Bogotá y con la participación de la Agencia Colombiana para la Reintegración y de la Unidad para las Víctimas. Vamos a hacer 6 de estos conversatorios, ya hicimos el primero en que dedicamos hace algunas horas a hablar del tema del agro y este segundo lo vamos a dedicar a hablar de la construcción de la verdad y de la memoria. Cómo en un país que tiene 200.000 muertos, que ha dejado la guerra desde el año 58 hasta el 2012, se puede construir memoria, se puede buscar la verdad sin que ésta se convierta en una nueva fractura que genera nuevas violencias y sino que en contraste sirva para la construcción de la convivencia. Para hablar de eso contamos con 2 representantes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que nos van a contar cómo desde el acuerdo de paz con las FARC se trabajó el tema de la memoria y también contamos con 2 personas que han sido protagonistas del conflicto en Colombia. Estas personas las voy a presentar a continuación. Yelgi Mosquera. Es una mujer del Chocó que nos va a preparar, por cierto, una receta que se llama arroz bochinche. Aquí estamos reunidos alrededor de la comida porque quisimos destacar esas tradiciones de los territorios para que alrededor de la comida podamos hablar de una manera más amable, con más visión acerca de los retos que se nos vienen. Y Nelson Villada, que nos va a preparar un estofado tolimense. Les doy la palabra a ellos dos. Yelgi, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntenos quién es usted. Mi nombre es Yelgi Mosquera. Vine desplazada de Imina, Chocó. ¿Por qué fue desplazada? ¿Por cuál grupo? ¿Cuál es su historia? Por el grupo de las Águilas Negras. De las Águilas Negras, o sea que es un desplazamiento no muy antiguo, más o menos reciente. ¿Y está viviendo ahora en Bogotá? Estoy viviendo aquí en Bogotá y en Soacha. En Soacha, donde han llegado muchos desplazados de todas partes del país. Nelson Villada viene del Tolima. Si nos va a preparar un estofado tolimense, me imagino que viene de allá, ¿verdad? Sí, señora. Nilson Villada. Nilson, cuéntenos su historia. Muy buenas noches para todos. Mi historia, pues, yo me crié en el sur del Tolima, un pueblito que se llama Gaitania, Tolima, donde pues realmente en tiempos antiguos fue donde Manuel Marulanda tiro fijo con Charro Negro fundó las FARC. ¿Sí? Pues por cuestiones ideológicas políticas, pues me vi involucrado en aquellos grupos alzados en armas, beligerantes, y pues ya con el tiempo vi que eso no era el camino de estar allá, porque pues si yo estaba allá era por ayudar al campesino, no para sacarlo, ni cobrarles cuotas, ni impuestos, ni nada. Realmente pues me desmovilicé en el 2007 y estudié gastronomía y me ha ido bien, gracias a Dios. El gobierno pues en ciertas maneras me ha cumplido y les doy agradecimiento a ustedes, los que están aquí, Canal Capital, por este apoyo que nos están dando. Nilson, ¿cuánto tiempo duró en las FARC? 7 años. 7 años. O sea, ¿entró siendo ya mayor de edad o Sí, menor de edad? Sí, señora. ¿Entró por voluntad propia? Sí, por voluntad propia. ¿Y se salió por voluntad propia también? Por voluntad propia, sí, señora. ¿Muy dura la salida o cómo fue? Pues siempre, toda salida es dura. Usted sabe que eso es duro y pues es dura. Sí. En un momento llegar usted a una selva aquí a la ciudad donde es una montaña de piedra es algo difícil para uno en momentos, ¿no? Pero ya después uno con ayuda psicosocial y los profesionales del ACR, pues uno se va cogiendo y va aprendiendo muchas cosas y también los profesores del SENA también nos enseñaron muchas cosas, entonces les agradezco a ellos también. Ya. Nacho Cajiao es el chef que nos ha estado acompañando y nos va a seguir acompañando en Los Sabores de la Reconciliación, es como el director de esta cocina, de esta orquesta de sabores. Nacho, de nuevo, bienvenido. ¿Qué nos van a preparar hoy? Bueno, primero que todo, 1.000.000 de gracias por esta invitación. Además me honra, me parece que es un compromiso maravilloso. Lo acepté sin pensarlo 2 veces, porque estar al lado de estas personas me parece realmente enriquecedor. Les comentaba hoy a mediodía que
que las cocinas regionales de este país son absolutamente sensacionales y desafortunadamente, incluyo el conflicto, no han sido mostradas a todo el mundo precisamente por eso, porque nos encerramos dentro de las ciudades por evitar todos esos inconvenientes que se presentan en los campos colombianos o que se presentaban, o esperemos que se presentaban. Entonces, tenemos nuestras representantes para mostrar esas delicias. Aquí vamos a hacer un arroz chocuano delicioso que nos van a explicar ahorita, y por este lado nos vamos para las riberas del Magdalena a hacer otro arroz delicioso cuyo protagonista, como buenos tolimenses, es el cerdo. Entonces, más que nada, quisiera yo que nos expliquen cada uno de ellos los platos que van a preparar. Yelgi, arroz bochinche, ¿qué es eso? Es un arroz que se prepara allá en mi pueblo. Se hace el ahogado, tomate, cebolla, se pica y se hace un ahogadito. Sí. Ya después se le echa pollo, salchicha, longaniza, carne, queso costeño y verduras y atún. Ya se refrita todo eso, se le echa el arrocito y se le echa el agüita de pollo. ¿El arrocito crudo o cómo se echa? Crudo. Ajá. Se echa el arroz en todo, con todo. Se le echa el arroz, se le echa el agüita y con el agüita se le riega el queso y se deja ya sazonar. ¿Y usted por qué escogió esa receta para este momento? Porque es, bueno, de tantas, pues es, como le dijera, es buena, es muy deliciosa y me encanta. ¿Cuántas veces ha hecho arroz bochinche en su vida? Ah, ese es como así. ¿Cuántas veces ha hecho bochinche en su vida? ¿Desde qué edad está preparando arroz Desde que bochinche? está en la casa, uno pues eso, así como un domingo, un día festivo, uno cocina así más que todo, pues, como para no estar metido tanto en la cocina los fines de semana, así. Pero así por lo que uno, eso es lo que se ve allá en nuestro pueblo. Sí. La comida, ese sazón y todo. Bueno, Nilsen, lo suyo es ¿qué? El estofado tolimense. ¿Por qué escogió ese plato para nosotros? Pues es un plato que es del norte del Tolima. Es un estofado tolimense que se hace con el cuero del tocino. Lleva arroz, papa, carnes y queso, y alberja y zanahoria. Y va al horno. O sea, ¿eso es como una mini lechona? Pues es algo parecido, sí, algo parecido, sí. Sino O sea, que como una ya porcioncita. cambia lo que es por el queso y, digamos, por decirlo así, la lechona se le echa carnes, entonces es algo... Pero eso sí es una receta de larga preparación, ¿o no? Sí, claro, sí, siempre. ¿Cuánto tiempo? No, por ahí póngale 5 horitas. 5 horitas nada más, sí. Pues vamos a salir rápido. Son las 7, Sí. Bueno, ya vamos a seguir hablando de sus respectivas historias, pero ahora quiero darle la palabra a Isabelita Mercado, quien, como les decía, es de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, asesora, y Paola Molano. ¿Cómo hacer o a qué se enfrentaron ustedes cuando estaban construyendo en el acuerdo la parte de verdad, de memoria, al crear una comisión de la verdad que va a empezar a funcionar en algún momento? Si uno se guía por la experiencia de la Ley de Justicia y Paz con los paramilitares, se encuentra como a las víctimas divididas, unas diciendo eso fue terrible ir a oír todas esas barbaridades que nos contaban de lo que les hicieron a nuestros hijos, pero otras decían, bueno, al menos tenemos la verdad y eso nos ayuda a empezar a sanar. ¿Cómo se pueden unificar esas diferentes formas de recibir la verdad en aras de que sirva para la reconciliación? Bueno, buenas noches a todos. Creo que una de las cosas maravillosas que nos tiene hoy acá es que pues, estamos ante la noticia de un nuevo acuerdo. Un acuerdo donde tiene un componente muy importante de víctimas. En Colombia tenemos más de 7 millones de víctimas, entonces cuando el gobierno y la delegación de las FARC se sientan a la mesa, uno de los principios fue que las víctimas tenían que estar en el centro del proceso, y así quedó escrito en el acuerdo general. A partir de ahí surge entonces la discusión sobre cómo abordar los derechos de las víctimas y cómo lograr la máxima satisfacción al derecho a la verdad, al derecho a la justicia, al derecho a la reparación y a las garantías de no repetición.
porque hacer cualquier transición de un conflicto a un escenario de paz implica estos retos y cómo abordarlo efectivamente. Entonces, tomando las lecciones de justicia y paz, las experiencias internacionales y todo lo que ha pasado, se construye lo que nosotros hemos llamado el sistema integral para la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. ¿Qué busca este sistema? ¿Quieres, Isabelita, puedes hablar hacia allá? Claro. Que tenemos más gente Listo, allá perdón. y yo igual te oigo. ¿Qué busca este sistema? Este sistema es un entrelazado de todos los elementos y los componentes que nos van a permitir lograr esta máxima satisfacción de los derechos a las víctimas. Entonces tenemos, por un lado, una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, tenemos una jurisdicción especial para la paz, tenemos unas medidas de reparación y tenemos unas garantías de no repetición. Se llama sistema porque está todo atado por medio de condiciones que nos permitan realmente esta máxima satisfacción de derechos. El gran componente que nos permite satisfacer el derecho a la verdad es, por un lado, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y, por el otro lado, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. También en relación con lo que señalaba Claudia, la forma como este acuerdo busca satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, pero al mismo tiempo evitar esa revictimización, es justamente teniendo en cuenta que la garantía de los derechos debe ser integral. Entonces, esa idea de integralidad es que no solamente se consigue un poquito de verdad mientras que se administra justicia, sino que la garantía del derecho a la verdad debe ser una garantía en sí misma a través de un componente específico del acuerdo. Es por eso que, como señalaba Isabelita, en el acuerdo hay un componente de verdad en relación con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y otro en relación con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero también otro componente más transversal, que es la verdad que se encuentra en los procesos judiciales. Pero específicamente en relación con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, un presupuesto muy importante y que en este nuevo acuerdo quedó señalado de manera explícita, es construir sobre lo construido. Entonces, en Colombia no es una novedad la construcción de los procesos de memoria, sino que ya existe, por un lado, institucionalmente con lo que hace el Centro de Memoria, pero por otro lado, en los procesos comunitarios que llevan a cabo cada una de las comunidades en sus territorios. Entonces, esta comisión lo que va a buscar es articular todos esos procesos y, digamos que llevarlo a una instancia donde se va a buscar una narración de qué fue lo que pasó en el conflicto. Entonces, ese va a ser uno de los componentes importantes de esta comisión, crear una narrativa de qué fue lo que pasó en el conflicto, no solamente en términos de causas y de buscar responsables, sino también de reconocer que lo que pasó no tiene que volver a suceder. Y esto pasa por varios reconocimientos. Por un lado, de las víctimas como sujetos, digamos, que han sufrido particularmente el conflicto, pero también de las responsabilidades colectivas que hemos tenido como sociedad. Perdón, te interrumpo un momentico para darle la oportunidad de ir preguntando a las 4 personas que atendieron la invitación para que de esa manera vamos desmenuzando más claramente el punto. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Sí. Por favor, es Mónica Reyes, ¿verdad? Mónica Reyes, sí. A mí me llama mucho la atención cuando hablamos de acuerdos y hablamos de víctima y de memoria, que nos pudieran contar también un poquito cómo se construyó ese acuerdo, si se construyó desde las víctimas, cómo fue ese trabajo como mancomunado víctimas, gobierno, porque siempre uno escucha hablar de los acuerdos, pero siempre queda ese vacío de cuál es el fondo y cuál es el trabajo que se ha venido realizando con las víctimas para la recuperación de la memoria. Entonces, me gustaría de pronto que pudiéramos tocar ese tema. Esta es una de las cosas más bonitas que tiene este acuerdo y que tiene como en sí todos los puntos de la agenda, que es... Te estamos oyendo con el micrófono de solapa, sí. Entonces, lo que pasó con la construcción de los acuerdos de La Habana fue que se dijo que transversalmente todas las personas y las víctimas tenían que participar, pero específicamente en el punto de víctimas, además de los foros regionales y el gran foro nacional que se hizo, decidimos aumentar esa participación, porque debían ser las víctimas las que directamente iban a la mesa de conversaciones a contarle tanto a la delegación de las FARC como a la delegación del gobierno cómo consideraban ellos que debían ser satisfechos sus derechos. En ese sentido, entonces, se acordó que irían 5 delegaciones de 12 víctimas a La Habana. Estas delegaciones viajaron de diferentes actores, de diferentes hechos victimizantes, todos a contar ellos su experiencia de vida, qué les había pasado, cómo lo habían vivido y cómo creían ellos que debía construirse este acuerdo para llegar a este sistema integral.
Previo a estas visitas que arrancaron en agosto del 2014, cuando las partes empiezan a abordar el tema, deciden que antes de arrancar necesitábamos tener una brújula que realmente no nos dejara perder el norte sobre cuáles debían ser los derechos de las víctimas. Y ante esto se llega a un acuerdo de 10 principios que guiarían toda esta discusión, como la participación de las víctimas, el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos de derechos, el enfoque transversal para garantizar esta satisfacción integral, cómo garantizar el derecho a la verdad y cómo el esclarecimiento de la verdad tenía que ser un eje fundamental y demás. Yelgi, ¿usted como víctima fue a La Habana? No fue invitada a La Habana. Le pregunto eso porque, claro, con 8 millones de víctimas, pues era realmente imposible llevar 8 millones de personas a La Habana para que pudieran participar de estos ejercicios. Y muchas víctimas en algún momento dijeron, no, pero ¿por qué están llevando víctimas que no sean de las FARC si es con las FARC que se está negociando? O a mí no me preguntaron, a mí no me pueden meter en el mismo costal de las víctimas que fueron allá. Para usted, ¿qué significó ese ejercicio y qué es lo que busca cuando pide verdad? Pues yo busco, pongamos, que de la paz, de verdad, que nos digan, pongamos, a los familiares que desaparecieron, que digan dónde lo mataron, dónde lo enterraron, qué le hicieron y por qué lo hicieron. Eso es lo que... Y para uno de La Paz, pues, que uno que es desplazado, que haya mucho, ¿cómo le dirá? Trabajo para uno que es desplazado, que le ayuden, que no lo dejen abandonados, y para uno poder seguir viviendo y para uno mantener a sus hijos y a sus nietos. De lo que ¿usted tiene nietos? ¿Cuántos nietos tiene? 4. ¿4 nietos? ¿Le puedo preguntar cuántos años tiene? No, eso no se le pregunta. Bueno, pues qué maravilla por sus nietos. Yelgi, pero cuando usted dice, quiero saber la verdad, ¿por qué los desaparecieron? ¿Dónde están? ¿Por qué los desplazaron? ¿Usted cree que el acuerdo, según lo que usted sabe del acuerdo, le va a servir para eso o no? Pues se queda uno, como le dijera, como más satisfecho de de saber la verdad qué pasó con los familiares de uno. Ahí pues no es tan satisfecho porque, como le dijera, que mataron, le hicieron alguna cosa, lo mataron o lo desaparecieron sin motivo. Eso pues no queda uno, se queda con esa cosa, por qué lo hicieron, que nosotros no hemos hecho nada, por qué se metieron con uno inocente. Eso, pero usted ya sabe algo de la verdad de lo que pasó con su familia o ignora completamente eso. Exactamente, yo ignoro. ¿Y usted tiene la esperanza de que con el acuerdo de paz se vaya a poder saber esa verdad? A decir la verdad o digan qué le hicieron, en dónde lo tienen, para uno darle, si están por allá tirados, pues para uno darle su sepultura buena y estarlos visitando, ver que ahí están la familia de uno y pueda irle a llevar flores, a rezarle. Queda uno como más tranquilo, más seguro de que lo tiene ahí viéndolo. Claro. Irlo a visitar. Nilson, usted nos contó que se desmovilizó en 2007, ¿verdad? ¿2007? Sí, señora. Desde entonces hasta ahora, al estar en la Agencia Colombiana para la Reintegración, ¿usted ha podido ir contando la verdad de lo que usted hizo en la guerra? ¿Le ha podido ir, digamos, complaciendo esa necesidad de verdad a las víctimas? Pues sí, señora, porque realmente hago parte de un cabildo indígena aquí en Bogotá y pues ahí soy líder y hago obras sociales y he apoyado mucho a esa comunidad que de igual manera también ha sido muy ultrajada por los grupos al margen de la ley. Ya, pero usted, esa es su manera de reparación, ¿no? De hacer obras sociales a través del cabildo. Sí, claro, y de pedir perdón, ¿no? Porque pues igual hay que pedirle perdón a las personas, igual porque pues yo estuve en las armas y todo eso y pues yo creería o creo que las personas que dejen un fusil dejan de disparar una arma y es una vida que se pierde, hasta la de él mismo. Entonces, pues deja de sangrar a un país o
sea indiferentemente por Y o X razón, por política o por poder o por lo que sea. Entonces, pues ese no es el camino es el diálogo y la ayuda al campesino también, porque es que el campesino está muy desprotegido en muchos rincones de Colombia, entonces el Estado a veces no llega allá a esos rincones, entonces es donde allí la juventud se ve en la obligación de coger las armas y no ven sino eso, pues entonces cogen ese camino. ¿Usted cree que las FARC, cuando haya una comisión de la verdad, van a contar la verdad? Pues le diría yo en mis perspectivas, si ellos están en un proceso de paz y reconciliación, deberían contar la verdad. ¿Pero usted qué cree? Pues yo creería un 90% que sí. Que sí. Sí, porque hay muchas personas allá cansadas también de la guerra. ¿Alguien de nuestros comensales tiene una pregunta para Yelgin o para Nilson? Sí, adelante. A mí sí me gustaría saber cómo fue la experiencia de salir, o sea, qué lo llevó a tomar la decisión de decir no más, me quiero salir de acá o sea, ¿por qué? ¿Cómo da uno ese paso? Porque usted cuando toma, me imagino, la decisión siempre piensa que la vida de uno está en juego al salir de la guerra. Entonces, ¿cuál es esa motivación tan grande que lo lleva a usted a tomar esa decisión? La motivación mía, la familia, sí, mi padre y mi madre y pues de ver que uno coge pues un camino, es una experiencia, pero es un camino equivocado de las personas y pues hay muchas personas que tomamos caminos que no son, o sea, entonces pues la motivación mía fue de pronto de venirme a estudiar, o sea, salirme de la montaña, sí, porque pues eso no es vida para ningún ser humano. Sí, adelante. Nilson, yo también quisiera saber... Preséntate, por favor, para que todos... Mi nombre es Indiana Ramírez, yo soy antropóloga y actualmente trabajo con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Yo quisiera saber cómo fue su proceso, pues claro, llega a Bogotá, lo que usted decía, salir del monte a la ciudad, pero además encontrarse con una ciudad tan agresiva, no solamente pues porque la urbe es agresiva, sino también de pronto la gente... No sintió como discriminación, cómo fue el apoyo de la ACR en ese sentido, cómo fue su proceso como para adaptarse pues a esa nueva vida. Pues al principio eso es duro como todo, ¿no? Pero yo creo que nosotros los seres humanos nos vamos acostumbrando a las cosas y como le digo, realmente la ACR pues con los talleres de psicosocial y yo creo que pues eso va en cada persona, ¿no? El de cambiar, el de ser de pronto estar estudiando, ya uno ve otras perspectivas y pues ya uno piensa de otra manera, ¿no? Pero pues claro, al principio es duro porque pues uno no sabe ni coger un bus, ni sabe ni para dónde va o sí. Ahora cuando pues ya con el tiempo pusieron los Transmilenios, pues, no sé, a montar un Transmilenio, ¿para dónde va uno? Pero no, la necesidad hace que uno aprenda también. ¿Alguien más quiere preguntarles algo? Jorge. Gracias, Jorge Bedoya, director de la Fundación Bavaria. Yo quisiera preguntarles a ambos lo siguiente, en su caso, ¿qué mensaje le daría a usted a todas aquellas personas que están todavía en armas allá en el monte, independientemente que estés esperando que ya se cierre este proceso con el gobierno nacional, pero algunos que están pensando en ser disidentes de las FARC en particular? Y a ti te quisiera preguntar, ¿qué le dirías a esa gran cantidad de víctimas que todavía están esperando que finalice el acuerdo y en particular que los grupos armados al margen de la ley cuenten toda la verdad, pero también aquellas que están esperando una respuesta mucho más activa por parte del gobierno? Pues yo le diría a la gente que son desplazados, que los que se van a salir a retirar de allá del monte, pues que no, ¿cómo le dijera? Que no tengan, sí, uno pues así para perdonarlos es como muy duro pues de una vez, pues para estar en paz, para que haya la paz y para que vivamos todos bien, pues no tampoco para perdonarlo, pero que se lleven bien, que no tampoco que lo acepten tampoco, y no que si es para ayudarlos, pues se le puede ayudar y que no tengan rencor
con la gente que está saliendo. Yelgis, para usted estar aquí en este momento con Nilson, ¿qué significado tiene? Sabiendo que él perteneció a un grupo armado, no sé si fue la persona que directamente ocasionó su hecho victimizante, pero pues de alguna manera sí representa a quienes le hicieron daño a usted y a su familia. ¿Qué significado tiene tenerlo a él al lado y estar cocinando juntos? Pues significado muy como que no lo puedo creer y pues que pues así se empieza para llevarse uno bien, para uno ¿cómo le dijera? Para uno aportar para la paz y que sea verdad los que se están saliendo, sea verdad que vayan a entregar la arma y que se porten bien y que no vuelva a repetirse la guerra. Dicen, antes de que respondan la pregunta que le hizo Jorge, ¿qué significado tiene para usted estar aquí al lado de Yelgin y oírla decir lo que está diciendo? Pues es muy gratificante, a pesar de que pues uno estuvo en la guerra y en armas, y si bien lo sabemos que hay que perdonar para poder amar, y el que no sabe perdonar pues no sabe amar. Pues yo a Colombia pues me entero, le pido perdón pues si en algún momento, en alguna instancia pues de pronto disparé un fusil o una pistola o bueno, les pido perdón, pero como dice el dicho, ya ese pensamiento quedó atrás. Y respecto a las personas que están todavía en armas, yo les diría que es el mejor camino de la reconciliación a la paz, porque es allí donde nosotros encontramos la felicidad de cada persona. Una de las críticas, o más bien como de los dilemas éticos que enfrentamos como sociedad, es tener que aceptar que para que quienes estuvieron en armas cuenten la verdad, eso que digan en la Comisión de la Verdad no va a servir para que sean judicializados. Se queda ahí y no importa qué es lo que estén diciendo, eso no se va a usar para luego imponer determinadas penas o abrir determinados procesos. Ese es un gran dilema ético para cualquier sociedad. ¿Cómo lo manejaron ustedes dentro de la negociación? Bueno, digamos, ahí es importante hacer dos aclaraciones. Por un lado, que ese es un incentivo, porque si uno piensa como poniéndose en los zapatos de alguien que podría ir a la Comisión de la Verdad, pues si yo sé que me van a iniciar un proceso por lo que yo voy a ir a decir, pues prefiero quedarme callada y, digamos, no hacer nada. Entonces ese es un incentivo, que si no va a haber consecuencias penales por lo que se diga en la comisión, pues es más fácil que participen. Pero por otro lado, eso no quiere decir que no vayan a decir nada de de los delitos que cometieron en el conflicto, porque en la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue un componente que señaló Isabelita al principio, también van a tener que decir la verdad, pero esa va a ser la verdad para lo judicial, no la verdad, digamos, en términos históricos, que se va a contar en la comisión. Entonces ese es como el balance que hay, una verdad judicial y una verdad. O sea, ellos tienen histórica. que ir a dos instancias a decir exactamente lo mismo. Lo que pasa es que son verdades distintas y son narraciones distintas. Entonces, por ejemplo, la narración que se busca en la Comisión de la Verdad es más de por qué, cuáles fueron las causas, qué motivó el conflicto, mientras que la verdad que se va a buscar en la Jurisdicción Especial para la Paz es la verdad de los delitos, cómo ocurrió ese delito en específico, quiénes fueron los responsables, quién participó, como más para atribuir responsabilidad penal y no como para buscar como esa narrativa histórica de la verdad. Isabelita. Además, uno de los componentes más bonitos de la Comisión de la Verdad es que la Comisión de la Verdad tiene un componente importante de la convivencia. O sea, ¿qué queremos con esta verdad? En la medida en que esclarecemos qué sucedió en el conflicto armado y que las víctimas en ese escenario sobre todo son el centro, que ellas puedan preguntar, entender qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, eso también nos sirve a nosotros como colombianos, como sociedad. Entonces, de entender también qué fue lo que sucedió en estos años de guerra y por qué sucedió. Digamos que, como decía Paola al principio, en Colombia hemos tenido muchas experiencias y muchos intentos de construir esa verdad histórica, como lo ha hecho el Centro y otras instituciones, pero también nos falta un poco reconocer que yo participé porque quise voluntariamente, porque me obligaron y demás, pero a la vez reconocer que hemos tenido experiencias exitosas
exitosas en los territorios, donde por ejemplo San Carlos ya es un municipio de paz y en la propia comunidad fue la que fue capaz de tener un diálogo con sus victimarios, recomponerse socialmente y ahora es otro San Carlos a como fue hace unos años en la violencia del paramilitarismo. Así que esta comisión, además de contar todo lo horrible que fue la guerra, también busca contar todo lo bonito y lo fuertes que hemos sido como país y los procesos de resiliencia que hemos sido capaces de llevar para poder construir caminos de convivencia entre todos. Yelgi, cuando usted sepa la verdad, sí, ojalá esta comisión le permite saberle y puede enterrar a sus muertos y visitarlos y todo lo que nos contó, ¿qué quisiera que pasara con sus victimarios? ¿Quiere que vayan a la cárcel? ¿Quiere que hagan algo en su territorio? ¿No quiere saber nada de ellos? ¿Qué quiere que pase con ellos? Pues sí, bueno, que yendo a la cárcel, pues no creo que vayan a pagar todos esos muertos que han matado. Pues, bueno, tampoco, pues, si es para matarlos, tampoco, pero sí para que ellos vean que duele mucho, sí, que vayan a la cárcel. En mi pueblo, pues, para que porque está muy mal. El Chocó está todo malo, no hay, como le diga, para trabajar. Casi todos nosotros los negros no está solo de negro, casi ahí es como blanco. Pues para que lo ayuden, los poquitos que hay allí, para que lo ayuden, colegios, que casas, que unos que no tienen casa, para que vean, para que le pongan más atención al Chocó. Pero usted sí le serviría abandonado. que ellos fueran a la cárcel. O sea, para usted eso sería como tener un poco de tranquilidad. ¿Le importa si son muchos años o pocos años? Pues con tal de que paguen muchos años o pocos años, que paguen lo que vayan a pagar. O sea, no importan cuántos. Ya. Pues porque si es para ¿cómo liderar? Pues muchos años, pues pagan. Y si poco, pues también pagan. También pagan. Yo quisiera saber, Daniel Rocha, que usted trabaja, ¿cómo se llama su empresa? Agricultura. Origen Sano. Origen Sano, perdón. Sí. Oyendo estas historias del territorio, ¿cómo cree usted como empresario que puede ayudarle a personas como Yelgi a lo que ella está pidiendo? Pues Yelgi, Nilson y todos, muchas gracias por este espacio, antes que nada. Nosotros precisamente trabajamos en reconstruir el territorio desde la semilla, desde la agricultura, y definitivamente escuchar estas historias pues es supremamente valioso y enriquecedor para esto, y es motivante para seguir adelante. Nosotros trabajamos con directamente el productor, como le decía Yelgi, el Chocó es una de esas zonas, pero en Colombia hay varias zonas que si bien están olvidadas, y definitivamente, por lo menos dentro de nuestra propuesta, que es hacer unas cadenas de comercialización directas hasta el productor, estamos comprometidos con, primero, identificar y reconocer estos territorios, identificar y reconocer estos ingredientes y bueno, todos los productos también que se dan allá, y de esa forma también darle fuerza a las diferentes actividades comerciales propias del lugar. Me parece que una de las primeras, de las más importantes iniciativas nuestras es darle fuerza a lo local, y es, como lo decía en el comienzo Chef, es reconocer esa riqueza que tenemos oculta. Hoy lo vemos expreso como en un plato, pero también seguramente hay artesanías, seguramente hay historias, seguramente hay poesía, seguramente hay canciones, y bueno, como empresario nuestro compromiso como organización es llegar hasta todos los lugares que así lo permitan, para fortalecer, para reconocer la calidad de eso. La cocina es una expresión del territorio, y definitivamente pues una zona como el Chocó es rica su cocina como su comunidad. Entonces pues nuestro compromiso es llegar hasta allá, fortalecer, empoderar a la gente, y realmente que en las ciudades, que somos a veces, muchas veces ajenos a esas realidades que se dan allá, es empoderar con algo tan sencillo como con lo que te comes día a día, realmente dice mucho. Gracias, Daniel. Usted representa una empresa pequeña, ¿verdad? Origen Sano, ¿tiene cuántos años? Funcionando 3,
3 Tenemos añitos. 3 añitos funcionando, sí. Sí, bueno, pero aquí tenemos otro comensal que representa una empresa centenaria ya, ¿es Bavaria? ¿Cuántos años tiene? 127 años. 127 años. Ya casi. ¿Qué puede hacer una empresa tan grande y además que es como un símbolo de Colombia por estas comunidades o qué está haciendo? Pues Claudia, varias cosas. Nosotros trabajamos muchos frentes que yo creo que se resumen también en esta deliciosa comida. Y tenemos un programa con el gobierno nacional que se llama Las Tiendas de Paz. Son tiendas que estamos desarrollando en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Y perdón, y buen provecho, que ya tenemos todos los platos servidos, entonces podemos empezar a comer. Y en estas tiendas, más allá, y la verdad no pretendemos que se vendan los productos de la compañía también que yo represento, sino simplemente encontramos allí unos espacios de fortalecimiento de tejido social. Porque el tendero, como en las grandes ciudades, el tendero de barrio es un factor de tejido social. Es el que confía, es el que fía, es el que resuelve conflictos entre las familias. Y lo que buscamos con el Departamento para la Prosperidad Social es hacer una inversión que beneficie a toda una comunidad. Al fortalecer la tienda de barrio, se crean oportunidades de ingreso para los agricultores que vayan a vender sus productos a la tienda, se crea lo que llamamos un ecosistema de generación de ingresos y que la gente tenga más oportunidades. Y lo segundo que hacemos es el tema del emprendimiento. Así como tenemos un emprendedor de 3 años de existencia, también hay grandes emprendedores en las zonas rurales. Es lo que se llama el emprendimiento de la base de la pirámide, que buscamos llevar también con recursos de cooperación internacional, con los recursos de la Fundación Bavaria. Y básicamente lo que queremos es fortalecer el tejido social y buscar generar ingresos para los colombianos, en este caso colombianas y colombianos afectados por el conflicto, que realmente no encuentran, porque las necesidades son infinitas, una sola respuesta en el Estado, y yo creo que el sector privado tiene que estar de manera muy activa en lo que va a ser el posconflicto. Esta tarde, cuando estábamos hablando del tema rural, varios de los comensales planteaban pues la dificultad en pasar del papel a los hechos, del dicho al hecho, porque hay que hacer una gran cantidad de reformas, hay que invertir una gran cantidad de dinero que no tenemos la certeza ni siquiera de que existe, porque viene una reforma tributaria y precisamente las empresas, muchas dicen, bueno, si nos van a poner más impuestos o si va a cambiar el modelo, pues entonces vía responsabilidad social o vía otras cosas, pues también deduzcan los impuestos que tenemos que pagar. Cuando ustedes discutieron el acuerdo de paz, ¿cómo se plantearon la viabilidad de la implementación con todas estas dificultades que puede tener? Bueno, implementar este acuerdo en su totalidad, no solamente el punto de víctimas y todo lo que tiene que ver con el derecho a la verdad, con el derecho a la justicia, a la reparación, es un reto enorme. O sea, solamente el punto del agro es una inversión a más de 10, 15 años donde se busca integrar las zonas rurales del país en la Colombia urbana, las zonas profundas donde nunca ha habido Estado. Ese de por sí es un reto gigantesco, al igual que los puntos de participación política, al igual que el fin del conflicto como tal, la solución al problema de las drogas ilícitas y todo. O sea, todo en esta lógica de no repetición, garantizando esta inversión en las zonas rurales, implica un reto enorme. Sin embargo, yo creo que todo se ha hecho de cara a lo que es posible y con base en las lecciones aprendidas. O sea, esto se ha construido sobre lo que el Estado ya ha venido haciendo, entendiendo qué funcionó, qué no funcionó, por qué funcionó y por qué no funcionó. Al igual que la experiencia internacional. Por ejemplo, todo el punto 1 se construyó sobre el ejemplo de Brasil, sobre el ejemplo de la India, qué funciona, qué no funciona. Entonces yo creo que eso nos ha ayudado mucho también como a aterrizar esas ideas para hacer posible la implementación y en el plan del alistamiento. O sea, el alistamiento no simplemente vamos a votarnos cuando esto arranque a implementarse a ver cómo nos va, sino que tiene unos pasos. Ha tenido, por ejemplo, el punto de víctimas, un alistamiento jurídico, una preparación de las instituciones, de los otros ministerios involucrados, un plan de acción de cómo se va implementando esto paso a paso, sabiendo y siendo muy conscientes que esto es un largo aliento a más o menos 10 años porque ningún posconflicto ha sido fácil. Nacho, usted que anda por todo el país haciendo, como decíamos esta tarde, investigación gastronómica, ¿cómo cree que la cocina puede ayudar a ese proceso de construcción de memoria e incluso de revelación de la verdad? Yo creo que el propósito que nos une hoy tiene que ver mucho con esa hermandad que se puede empezar a formar y a desarrollar de aquí en adelante, si existe una voluntad, digamos,
esa voluntad tiene que como todo, llevar implícitas sacrificios y una cantidad de cosas. En el año 2000, en épocas del doctor Montoya como director del SENA, Darío Montoya, pues me pidió el favor de que armáramos un equipo de trabajo. Había un plan que se llamaba el Plan 550.000, que era una meta de sacar técnicos en el país de todo nivel, cocineros, técnicos electricistas, en fin, una serie de... Y la experiencia que tuvimos en esto fue que yo me recorrí el país completo, toda la Orinoquía, todos los sitios más recónditos, y la gente se emocionaba mucho cuando llegábamos con la idea de la cocina, porque lo veían como una opción de vida. Entonces, parte del compromiso nuestro era decirles, mire, aquí hay una forma de vida, una forma de ganarse la vida, una forma de hacer una microempresa, aquí hay una forma de tener un trabajo estable mediante la recuperación de los sabores de la región, cultivando los productos que se estaban terminando en las regiones por el conflicto. Tan fácil como eso, porque la gente cambiaba sus cultivos de chontaduro, de achote, de cosas muy arraigadas a las zonas por las siembras de coca y de amapola y de todo este tipo de cosas. Y eso nos dio un resultado increíble, interesantísimo, porque cada vez veíamos cómo más muchachos se integraban a los grupos de aprendizaje del SENA y bueno, lo llevamos hasta donde fue posible, porque ustedes saben que en el año 2000 el conflicto estaba mejor dicho, en lo más álgido, y llegó un momento en que se convirtió en peligro estar metido en las regiones, porque un poco era invitar a la gente a que se saliera, que se desafiliara de los grupos, cualquiera que fuera, pues para meterse en un plan que les proporcionaba una vida interesante al futuro. Yelgi, nos acabamos de comer este arroz bochinche que usted preparó. Que... No, es ese, ¿no? Pero el que nos sirvieron, ¿cuál es? Es este mismo. Es el mismo, sí. Sí, pero este es el que me voy a comer yo. Claro, el que está más calientico. Pues yo no sé a ustedes, a mí me pareció muy rico. Incluso no me parece para la noche pesado, porque la porción es apenas. Pero lo que quiero es que nos cuente qué recuerdos vienen a su cabeza cuando usted prepara un arroz bochinche, cuando usted prueba un arroz bochinche aquí en esta fría Bogotá. ¿Qué recuerdos vienen a su cabeza de allá del Chocó? Recuerdo de cómo uno lo hacía allá en su pueblo con gusto. Se sentaba uno en el suelo, no en la silla y no en el suelo, y es no con cuchara y no con la mano, y saborearlo y comerlo todo rico, y que comerlo con la familia y comerlo, disfrutarlo muy rico. ¿Cómo era el suelo? ¿Era de tierra, de baldosa? ¿Cómo era? Pues de material. Porque allá hay casa, pongamos, de madera, hay casa de material, hay casa de barros. Entonces, pues donde yo vivía era de material. Sí. Entonces yo me sentaba con ese calor, sin nada, ahí se sentaba y a disfrutar del arrocito con la mano. No ¿Y con por qué cuchara. con la mano? Porque se siente como más sabroso, más rico, como del pueblo de uno. ¿Ya? Entonces y lo disfrutaba uno mucho. Lo siente como más rico. ¿De qué parte exactamente del Chocó es? Yo soy de Ismina, Chocó. De Ismina también. ¿Ustedes estuvieron cantando, de Ismina estuvieron cantando el día de la firma del acuerdo en Cartagena o no? Era de Pogue. ¿Era de dónde? De Pogue. De Pogue. Cantadoras de Pogue. Ah, ya. Pero le pregunto es porque me imagino que también alrededor de la preparación del arroz hay cantos, ¿o no? Pues ahí, pues, canto así se ve más que todo es cuando pongamos que hay
se muere algún familiar de uno, ahí uno lo vela y ahí uno le canta. Si es un niño, un bebecito, un angelito, pues se le canta ahí alrededor. Sí. Si es una persona adulta, pues también hay unas señoras que cantan, les cantan a los muertos y a toda la noche. Y pues así que uno la comida para disfrutarla, pues musiquita de uno, que su música de tambores y todo eso, también uno lo disfruta. ¿Y usted canta tan rico como cocina? Ay, yo que la quiero poner a cantar, hombre. Bueno, le voy a hacer la misma pregunta a Nilson. Cuando usted está preparando este estofado tolimense, ¿qué recuerdos vienen a su memoria de su niñez allá en el Tolima? Pues a la infancia, cuando mis abuelos hacían esto para darnos en la Nochebuena o en Navidad. Entonces, pues, ¿Es un plato navideño? Sí, claro, es un plato. Entonces, pues se acuerda uno cuando los abuelos y los padres hacían esto para la Navidad, o el 31, o el 24, entonces... ¿Y a eso qué me olía recuerda. esa casa? A rico. ¿A rico? Sí, claro. Y como niños me imagino que no esperaban, no veían la hora de que Pues sirvieran, claro, ¿no? sí, señora. ¿Y eso era hasta las 12 de la noche o a qué horas Sí, comían? eso pues hacían fiesta en ese entonces, pues claro que todo ha venido evolucionando. En esos entonces hacían fiesta, la gente comía, los vecinos allí. Ya eso ya poco se ha ido como terminando en sí por muchas cosas. ¿Y este plato, o sea, hoy en día lo siguen preparando para la Navidad o es que usted lo está más o menos rescatando para nosotros? No, todavía se hace para las Navidades. Ya. Sí. Bueno, denos el secreto, pues no lo hemos probado todavía. Ahí que está en competencia con Yelgi porque, yo no sé, lo de Yelgi estaba muy rico. Espero que lo suyo también. Sí, señora. ¿Cuál es el secreto para que le quede rico? Pues el secreto es el amor que le ponemos como cocineros. Todos los cocineros dicen lo mismo para no revelar los secretos. No, cuente. No, es el amor que le pone uno en preparar este plato para que quede bien. ¿En serio? ¿Y Yelgi también o si nos va a contar el secretico? Bueno, que ese no es tanto secreto, es como le dijera los sabores. Ya lo que es la verdura, la carne, lo que es el pollo, el atún. Y entonces uno hace todo eso como un bocadito y todo revuelto y se cocina así, no por parte y no todo junto. Es el gusto, la carne y el pollo que es que le da el gusto, el chorizo, todo eso. ¿A quién le gusta la cocina de aquí de nuestros comensales? Pregúntenle entonces a Yelgi los secretos ya que ya no me está contando mucho a mí. Yo tengo una pregunta que no es precisamente por los secretos, pero quisiera saber para Nilson y para Yelgi si hay algunos productos que ustedes conocieran de su infancia en sus regiones que ya no los encuentren, que por alguna otra razón ya no los encuentren y ya no los consuman, que se han perdido, pero que antes sí los consumieran en la cocina, fuera para condimentar o fuera, no sé, lo que sea, que ya no los estén encontrando en sus zonas, en sus regiones. Pues por allá así, casi no, acá se ven, pero con otro nombre. Ya uno ya no lo consigue, uno va, mira, yo quiero un tal cosa y se llama así. ¿Por ejemplo qué? Pongamos alguna mata, como el cilantro. El cilantro no es como el de acá, es de hojas anchas y en cambio acá es como ramas y todo eso acá. Entonces ya uno se acostumbra el cilantro por lo que es, pero más sabor, dice uno, que le da a la comida es el de uno, porque él tiene como más gusto, más cosas, no es que sembrado, que acá ¿cómo le dijera? Lo siembran y le echan esas cosas como para que, en cambio allá es en la tierra, se siembra y sale y da gusto. Pero allá O sea, es como si la tierra estuviera aliñada, ¿no? Exactamente, es como le da gusto a la comida. Entonces, más que todo eso es lo que más allá se consume. ¿Y todavía subsisten allá en Itzmina, allá hacían las azoteas para sembrar las hierbas y eso? ¿Y Allá siguen se- sembrando las mismas hierbas que sembraban las abuelas?
¿O vieron Pues que hay utilizarán unos para que sí. partería o ese tipo de cosas? ¿O eso ya no se utiliza? Pues Se ha hay perdido. unos, no son muchos, que han medio ahí que siembran, que poquiticas son las azoteas que se ven allá, porque ya no se ven más azoteas. Es como tampoco se ve casi lo que es el plátano, lo que es el banano, porque eso sí, todo eso, yuca, por lo que eso salía al mercado y se vendía. Ahora tiene que ir del pueblo que se daba eso, tienen que ir para otro pueblo a comprar lo que se daba en el pueblo, porque ya casi ya no se ve más eso. Entonces, o sea, ya se ha acabado todo eso. ¿Y tú crees que eso ha sido, el conflicto armado ha estado relacionado con esa pérdida del comercio de los productos o del cultivo, o es aislado, o es otra cosa? No, es del conflicto porque allá fumigaron mucho, entonces casi toda la tierra la dañaron. Ya no se da más eso. Es como los frijoles, el chontaduro que era que se veía la cosecha y todo eso, ya eso es muy poquitico. O si no, tiene que uno ir a otro pueblito a comprar lo que ya ahí, porque ya por la fumigación y todo eso, el conflicto y la gente, los viejos más que todo, la gente que se ha salido y ya no siembran más, ya no se ve más que todo eso. ¿Y usted Por ha eso. podido volver, Yelgi? O sea, Mucho miedo. desde hace 3, 4 años que no ha podido volver. ¿Quisiera volver? Pues así para ir y ver mi pueblito y así hablar con mi familia, pues, pero apenas como entradita Y volver a salir. O sea, en medio de todo ya se volvió rolita o qué? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿Tampoco? ¿Y sus hijitos? Están bien, no, eso sí, no quisiera que quedan por allá. Ok. Pero los nietos sí son rolitos, ¿o no? Sí, señora. Eso sí, le deben hablar como rolitos. Sí, señora, esos sí son roles, sí nacieron acá. Sí. Nilson, la misma pregunta que estaba haciendo Indiana acerca de los productos de la infancia, si ya, si todavía los consigue o no, o se han cambiado las cosas. Pues en mi tierra pues se cultiva también el plátano, ¿sí? Y ahí pues como tal los productos así que se hayan acabado de pronto, pues más que todo yo me iría más bien por lo que tiene que ver con los animales. Sí, los animales sí se han acabado mucho como... ¿La hierbita? No, los animales de Animales, monte. perdón. Sí. Pues el cazador y en el tiempo del apogeo de la amapola y la coca y todo esto, entonces llegaba mucha gente de muchas regiones, entonces iban a matar los animalitos, los mataban para el consumo de ellos, ¿sí? Y también lo mismo el pescado, lo que es como, porque como yo soy de una parte de un clima donde es frío, entonces había mucha trucha, entonces la iban acabando. Entonces eso sí se refleja en eso por allá, pero claro que ahora ya con una nueva ley que sacó esta gente de que todo pescador que estuviera pescando con Chile le hacían comer las truchas y toda esa vuelta y entonces ya no podían pescar, entonces volvió otra vez a coger o está volviendo a coger otra vez la fauna o los animalitos a volver a reproducirse mucho. Sí. ¿Quién quiere seguir preguntándoles? Daniel. Ahorita estabas hablando de tus hijos, ¿no? Le estabas preguntando acerca de tus hijos. ¿Cómo haces para conservar ya tan lejos, ¿no? de tu territorio esa historia cultural, esos valores de tu región, allá estos nietos, estos hijos, pues que nacieron ya rolitos? ¿Qué tienes en mente para eso, para conservar esas historias? Pues que pidiéndole a mi Diosito que no se me olvide la historia y todo lo que viví yo allá en mi pueblo, para más tarde contárselo, tener la oportunidad de hablarle y contarle, mire, en el pueblo de su abuela se hacía esto, se bailaba, se pescaba, bueno, lo que se hacía allá en el pueblo, para que ellos tengan conocimiento de cómo era el pueblo donde nació la abuela y donde nació el papá. ¿Por qué crees que es importante? ¿Por qué crees que es importante que conserven eso? Porque como es importante para mí por lo que para que se den cuenta que en dónde nació el papá o la mamá
y que qué se hacía allá en el pueblo de donde nació los papás. Y para que tengan ¿cómo le dijera? Lo mismo hábito de allá del pueblo y que no se pierda los hábitos del pueblo. Por ejemplo, Gila, dándonos un ejemplo de qué has hecho para conservar un hábito que la gente no tiene acá, pero que ustedes sí tienen allá. Pues acá, pues así, no nos hemos olvidado cómo uno se cocina, cómo cocina, lo que es a pesar que no se ve los alimentos que se dan allá, uno lo hace acá. En las reuniones que uno se mantenía así reunida con los familiares, el baile, se mantenía bailando, que los diciembre reunidos entre todos, a toda la familia, y bailar, comer, disfrutar eso. ¿Cómo les cuentas a tus hijos y a tus nietos sobre el desplazamiento? Pues yo les digo que nos tocó salir porque nos tocó salir porque habían unos hombres malos allá y que nos sacaron y que no quería que ellos le pasaran algo malo, me los llevaran allá al monte y que me los convirtieran también en ellos malos y que para que ellos acá tengan un futuro bueno y que no se metan allá en la guerrilla y en todo eso. ¿Tú crees que ellos por esos hombres malos de los que tú les hablas sienten qué? Pues temor, ellos sí, pues temor sí es sentir y pues y más que todo pues se sentirán que dirán ellos que la mamá le habló eso como para protegerlos, para que no les pase lo mismo que le pasó a la mamá. Sí. Nilsen, ¿cómo les cuentas tú? ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo una. ¿Cómo le cuentas a tu hija de cuántos años? 14. De 14 años, tu historia. Pues le contaré a mi hija que estuve en un momento, digamos, por decirlo así, equívoca de la vida, pero pues que ya eso cambié la manera de pensar y pues que ya tengo otras perspectivas, otros pensamientos, luchar y salir adelante para ser una mejor persona y ayudarle a mi familia, a los que me rodean y pues en verdad pues como tengo pensamiento de ayudar a las personas que lo necesiten, pues entonces ahí eso le diría a mi hija. ¿Pero ella hasta el momento no sabe o sí sabe? Sí, claro, ella sabe, claro. ¿Y qué dice ella? No, pues ella lo asimila porque es una muchacha que está joven todavía y pues nunca me dice nada ni nada y yo pues le he comentado también cómo son las cosas, entonces ella sabe bien. ¿Cómo les va con los vecinos? ¿Los vecinos saben? No, independientemente no, porque esto no se lo puede estar contando uno a todo el mundo, sí, pero no, con los vecinos normal, como cualquier ciudadano, como en cualquier parte donde uno esté, sí, entonces pues... Adelante, sí. Nilson, nosotros en nuestra organización tenemos una persona que, igual que usted, es una persona desmovilizada. Yo quiero preguntarle un poco cómo... Ya le preguntaron por qué se salió, yo le quiero preguntar por qué entró. Si bien como que es muy fácil juzgar, pero hay un contexto también que muchas veces se olvida de diferentes fuerzas que quiero entender cuál fue en su caso. ¿Por qué comenzó? Bueno, yo creo que, vuelvo y lo dije al principio, por ideologías políticas, ¿sí? Mi pensamiento es un pensamiento, digamos, ideológico de que para ver... digamos, paz, tiene que haber equidad social, tanto como para el campesino y para el pueblo. Entonces, yo veía en aquellos tiempos de que el campesino era muy desamparado y la juventud era muy desamparada y pues, viéndolo así, pues, los órganos del Estado en general, pues, también han cometido muchos delitos, no solamente la FARC ni los paras, sino también el ejército, la policía, esos también han cometido delitos
de lesa humanidad. Entonces uno viendo eso, pues, y además pues porque a mí me mataron mi familia, entonces pues tomé la decisión de las armas como por decirlo así, venganza, ¿no? Entonces eso es. ¿Alguien más quiere preguntarles? Sí, adelante. De pronto como Mónica. igual, no sé cuántos tiempos estuvo en la guerrilla, pero uno siempre igual se conecta tiene amigos, o sea, crea relaciones dentro de los grupos. ¿Usted conserva alguna amistad de las personas con que vive esa Claro, experiencia? sí, los que han venido de allá y aún creo que pues tengo familia allá y pues si llegan acá pues bienvenidos serán y le daremos la mano para instruirlo en lo que uno pueda porque pues uno ya está acá y ellos están allá, entonces toca colaborarles en todo sentido para que... ¿Pero ellos siguen en los grupos? Claro, sí, sí señora. Jorge. Yo tal vez les quisiera preguntar, ustedes como representante de las víctimas y de los victimarios, ¿qué le pedirían o qué le dirían a todos los colombianos que no hemos sido ni víctimas ni victimarios? Hacia adelante, obviamente, mirando hacia el futuro, pensando en cómo construir un país mejor. Pues yo diría que aquellas personas que no han sido víctimas ni victimarios y los grandes empresarios apoyaran estos procesos para que haya paz y haya paz y haya un nuevo país y un nuevo Colombia, un nuevo pensamiento. Yo le pediría que ayudaran a las víctimas, que le dieran empleo, que vieran, que no lo olvidaran. Y que a los señores, que lo acogieran para que no se vuelva a repetir y que le ayudaran también a salir adelante y que la gente no lo rechazaran. Allá en Soacha, perdón, antes de darle la palabra a Indiana de nuevo, hay de todo tipo de personas. Hay víctimas, pero también hay personas que fueron victimarios. Que ustedes se han propuesto hacer algo como comunidad para hacer lo que usted acaba de decir, no rechazar a los otros, que sus nietos y sus hijos puedan jugar con los hijos y los nietos de quienes fueron victimarios. ¿O se han propuesto algo para lograr eso? Pues así se ha visto, como le dijera, grupos que le hablan y que han hecho como le dijera, como para hablarle y poner algún negocio o alguna cosa para que ellos se vayan, como le dijera, relacionando con la gente y para que no lo rechacen. Sí. Eso sí se ha habido. Sí. Indiana. ¿Se fue la paloma? No, sí. Ya, para Nilson. Nilson, ¿qué fue lo más duro de llegar aquí a la ciudad después de su desmovilización? ¿Qué fue lo más duro y pues como que le diría a las personas de aquí de la ciudad como para que no fuera tan dura la transición? Pues lo más duro para uno es empezar de nuevo, ¿sí? Porque pues uno allá, por decirlo, lo tiene todo, ¿no? Tiene la comida, la dormida, todo, si le dan todo. Y pues uno al llegar acá, uno lo primero que dice, bueno, llegamos a una montaña de piedra. Eso es algo difícil porque pues uno está acostumbrado a otras cosas, el tráfico de los carros, el agite en la ciudad, el acelere, entonces todo eso es bastante pesado para uno, pero pues al principio es duro, pero ya uno se va moldeando, ¿sí? A la situación. ¿Y usted también esa llegada a la ciudad después de venir de su tierra verde, exuberante, amplia, qué fue lo más duro de llegar acá o qué le pasó, de cómo la gente la trató, que usted quisiera decirle hoy a quienes nos están viendo, no hagan eso? Pues muy duro porque el frío primero que todo, porque uno que viene un calor insoportable, el frío. Y pues gracias a Dios que ahí donde llegué llegué pues en unos días pues. Usted sabe que cuando uno llega en una casa ajena, pues todo el tiempo no va
a estar ahí. Pues los primeros días, pues sí, muy señor. Ya ahí para allá me tocó que buscar trabajo, eso sí me tocó pues durísimo conseguir trabajo, porque así por así no se conseguía trabajo, caminar, aguantar, sí, hambre, que para estar uno, relacionarse. Al principio que mucha, ¿cómo se llama eso? Mucho racismo. Y ya después que está aquí hasta le decían a uno que sí, que uno que ella ha venido de allá de su pueblo acá, a venirse a acaparar a la ciudad, que como sacar a uno. Sí. Entonces le parece muy duro, no fue tan fácil uno llegar acá. Bueno, y lo doloroso es que a pesar de que ha disminuido el conflicto, la cantidad de desplazados que siguen llegando a Bogotá es enorme. Este año han llegado más de 10.000 personas en condición de desplazamiento a Bogotá. Eso era una cifra hasta julio más o menos. Entonces la oportunidad que tenemos en las ciudades de hacerle la vida menos dura a personas como Yelgi o a personas como Nilson, pues uno no cree que la tiene, pero sí la tiene como ciudadano que va manejando un carro y de pronto se le acerca a alguien y uno inmediatamente cierra la ventana, le da miedo, pero quizá darnos la oportunidad de hablar o de encontrar las maneras de hacerlo de manera segura podría ser un buen primer paso. Ya vamos terminando, quiero darle la palabra de nuevo a Isabelita y a Paola para dar un último mensaje acerca de lo que ese acuerdo y la manera como la verdad y la memoria quedó consignada ahí nos desafía a nosotros como ciudadanos. Yo creo que este acuerdo, sobre todo nuestro capítulo de víctimas, es una gran oportunidad. Es una oportunidad para hacer frente a más de 50 años de violaciones a los derechos humanos, a sufrimiento, pero también oportunidad como colombianos darle un segundo chance y demostrarle al mundo que somos distintos, que somos más que violencia, que podemos tener segundas oportunidades en la vida, que como país podemos construir una historia y un futuro distinto. Y creo que este acuerdo nos permite ir poniendo los ladrillos de lo que será ese camino de reconciliación. Paola. Bueno, yo quisiera dar un pequeño mensaje, sobre todo en el reto que tenemos de ponernos en los zapatos del otro. Y creo que eso es lo más difícil para esta nueva etapa que vamos a enfrentar, y es no solamente ponernos en los zapatos de quienes han sufrido el conflicto como víctimas, sino también en los zapatos de quienes han participado en el conflicto como combatientes. Y yo creo que solamente cuando logremos entender que eso hace parte de nuestro deber como ciudadanos, vamos a poder hacer como una transición exitosa hacia la reconciliación, cuando entendamos que todos estábamos parados en lugares distintos, pero que no por eso debemos perpetuar unos odios y unos resentimientos, sino que tenemos que tratar de entender la posición del otro y a partir de eso, cómo construir una realidad distinta. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Bueno, Nacho, no hablamos del postre. ¿Este postre es suyo o de cuál de las dos regiones es? ¿Del Chocó o del Tolima? No, la verdad fue que con Jorge empezamos como... Jorge es el otro chef. Sí. Sí. Como a botar corriente y a reunir un poco de sabores que nos unen a todas las regiones. El queso, por ejemplo, todos lo tenemos, la guayaba la tenemos todos. Aquí de la zona cundiboyacense tenemos unas uchuvas. Entonces tratamos como de armar un popurrí de sabores para terminar este homenaje maravilloso a estos colaboradores que están estrenando vidas y que además creo que por donde vamos bien. Y ustedes son los jueces de decirles cómo les quedó la comida, porque, Delicioso. porque me parece que el homenaje hay que hacérselo a los autores de esta comida. Nosotros no metimos las manos, son este par de cocineros que yo los veo bien. El estofado no lo conocía. ¿Alguno de ustedes conocía el estofado tolimense? Como un pastel de papa envuelto en el cuero en un cuero de cerdito. cerdo. Como una lechona, no de arroz, sí. sino de papa. Exacto. Pero es que hago una aclaración, la lechona de verdad no lleva arroz. Ah, ¿no? No. La lechona lleva la carne de cerdo, las alberjas y obviamente pues sus condimentos y sus cosas,
En algunas zonas del Huila o del Tolima le ponen un poquito de papa. Y cuando es una celebración muy especial, se le pone pollo. Pero entonces, ¿dónde fue que se inventaron lo del arroz? Porque pues, yo creo que todas las lechonas de mi vida me las he comido con arroz. Eso tiene una explicación facilísima. Y es que la carne de cerdo, cuando se sacrificaba el cerdo, decían, vendamos la mitad de la carne y lo que le estaba haciendo falta se lo metían en arroz. Es una costumbre muy colombiana, rendir todo. Sí, exacto. Bueno, pues para cerrar, yo quiero que nuestros cocineros de hoy, primero darles las gracias por esto tan rico que nos prepararon, el arroz bochinche, Yelgi, qué delicia, y Nilson, el estofado tolimense también muy rico, pero quiero que se den unas palabras el uno al otro. Nilson, ¿qué le dice a Yelgi? Yelgi, ¿qué le dice a Nilson? Bueno, pues en primer lugar, la felicito por estar acá y a todos ustedes. Y pues yo le quiero dar un abrazo porque... Ay, Dios mío. Bueno, pues muchas gracias. No sé si usted le quiere responder algo o así nomás. Así nomás. Así nomás, así nomás. Estos son procesos que toman tiempo, que toman crear las oportunidades para que realmente la gente se pueda acercar, se puedan empezar a conocer sin etiquetas como seres humanos que responden a unos contextos, y en eso pues somos responsables todos como sociedad de acompañar a 8 millones de víctimas y a todos los victimarios que ha tenido este país. Muchas gracias a ustedes por atender esta invitación de la Fundación Colombia con Memoria, de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la Cocina Taller, del Canal Capital. Nacho, muchas gracias. Y bueno, creo que va a ser la manera de terminar siempre estos conversatorios. Démonos la oportunidad de conocer estas historias, de enamorarnos de Colombia, de nuestros territorios a través de todas estas maravillas desconocidas, en este caso las recetas, la culinaria, la gastronomía, para a través de ese ejercicio encontrar qué es lo que todos podemos aportarle a este proceso en que entra Colombia, que ojalá sea un proceso de posconflicto exitoso, algo que no pueda hacer solamente un gobierno, o no pueden hacer solo los empresarios, o no pueden hacer solo las víctimas o quienes fueron victimarios, sino que nos corresponde a todos jugar un pequeño rol en la cotidianidad. Muchas gracias por acompañarnos. Volvemos con otro conversatorio sobre los sabores de la reconciliación.